Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Florencia Gismondi, estoy en reemplazo de Samuel Acosta, nuestro querido jefe que está en término de sus vacaciones. Así que entre mañana y el lunes ya lo tienen nuevamente y a mí me toca la difícil tarea de entrar en sus zapatos para reemplazarlo. Aquí, por suerte, con un gran amigo de la casa. Así que estuve estudiando mucho. Pero con la satisfacción de saber que estamos hacia adelante y en buen camino. Agradezco a la gente de Avalon que está con nosotros. Sí, invertí en Avalon. Justo estaba hablando de la inversión con él, de la inversión en valores, y de que tenemos que hablar de esos temas porque uno empieza a invertir a veces de grande. Y debemos invertir desde cualquier etapa de nuestra vida, sea la inversión que tengamos, pero invertir, y Avalon es una de las mejores opciones para eso. Si querés saber más, tenés el QR para conectarte escaneando este código QR, como ahí te lo dice, para conectarte con Avalon Casa de Bolsas e invertir en el futuro. Ahora sí, les presento a nuestro invitado de lujo de hoy. Es el señor Arnold Benítez, director titular de Avalon Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Arnold? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y a las órdenes acá siempre para tratar justamente lo que mencionaba, ¿verdad? De ir en esa educación financiera, de dar a conocer más sobre el mercado de valores, que la gente de alguna manera le pierda ese miedo que hay, que le pierda un poco también el temor que tienen todavía ciertas personas a este rubro, para que cuanto antes comience a invertir. Comiencen a invertir, porque siempre leemos, pero no nos ponemos en cuenta de que la plata puesta en un banco, en una cajita de ahorro o en una gran caja de ahorro, no le gana la inflación. Totalmente, no le gana la inflación, ni siquiera, hay mucha gente que no lo tiene ni siquiera en los bancos. Eso peor aún, ¿verdad? El famoso bajo del colchón, existe todavía esa figura. Se entiende también por todo lo que pasó el mercado paraguayo hace 20, 25 años atrás, pero hoy con toda la regulación que impuso el Banco Central, la Superintendencia de Valores también, que hoy es un mercado regulado el mercado de capitales, hay esa cuestión de protección hacia principalmente el inversionista y no tanto hacia las empresas que hoy manejan dinero del público, que no es un tema menor que las empresas que manejan recursos de terceros tienen que estar reguladas, tienen que estar de alguna manera controladas, y hoy esa regulación y ese control funciona. Y tenemos empresas que van saliendo, competencia que se va sumando, porque justamente también las personas van tratando de buscar optimizar sus recursos, tratando de ganar un poco más de interés, se va educando un poco más, vienen las generaciones nuevas que tienen una mentalidad distinta. Nos toca a veces sentarnos con clientes que digamos, la inversión la hizo ya un poco más de mayor, y eso, si yo hubiese entendido esto, comprendido esto en una etapa de mi vida de una edad menor, capaz hoy iba a estar ya con una libertad financiera distinta a la que tengo actualmente. Entonces, en ese camino estamos desde Avalon. Avalon también es una casa de bolsa de las más tradicionales dentro del mercado de capitales, y aparte está hoy, digamos, dentro de un grupo económico el más grande del país, que es el Grupo Continental también. Avalon había sido adquirido por el Grupo Continental justamente en el 2015. Estamos ahí a pasito de cumplir nuestros primeros 10 años y trabajando justamente en ese sentido, de la educación, de poner siempre sobre la mesa instrumentos válidos para las personas, para los inversionistas, en base a su perfil. Cuidamos mucho el riesgo de los instrumentos que vamos a ofrecer. También lo mismo para los fondos que hoy manejamos, son de los menos riesgosos dentro del mercado, con toda la información disponible siempre para el cliente, que para nosotros siempre es importante la apertura de la información, o digamos de la cuestión de ser transparente con el cliente desde el manejo para cualquier consulta que nos haga. Porque la idea no es solamente capaz que crezcamos nosotros como empresa, sino que el mercado, la industria en sí crezca. Entonces estamos en ese camino. Arnold, ¿cuál es tu análisis sobre la evolución reciente del tipo de cambio en Paraguay y cuáles son los principales factores que lo han influenciado? Perfecto. El tipo de cambio tuvo una movida importante ahora en estos últimos
en los últimos 30 días básicamente, 45 Sí. incluso, por una cuestión de, se esperaba un mayor volumen de ingresos por parte del agro, que no se está dando por una cuestión de que no lo están vendiendo aún, porque los precios de la soja están todavía muy alejados de lo que ellos esperan como que sea óptimo. Entonces eso obviamente impulsó a que deberíamos de haber tenido ya un ingreso de dólares mucho más fuerte en este periodo del año, que no se dio, y obviamente la necesidad de dólares dentro del mercado Sí. no cambia por una cuestión de que no entró los dólares, Claro. y obviamente cuando hay mayor demanda de cierto producto, sea cual sea, siempre hago yo a veces la comparación incluso con tomates, que a veces es más fácil de entender que cuando hay muchos tomates el precio del tomate se desploma, es bajo. Cuando hay poco tomate por una cuestión de sequía o una cuestión de helada, sube el tomate porque hay poco. Lo mismo Sí. pasa con las monedas, en este caso el dólar versus el guaraní. Cuando hay pocos dólares sube el precio, cuando hay mucho baja. Entonces esa cuestión del ingreso masivo de dólares que tenía que haberse dado no se dio, y tocó 7.400, superó los 7.400 de vuelta, y estábamos realmente en torno entre 7.250, 7.300, Sí. 7.350, superó eso, intervino el Banco Central. Hoy, por suerte, el mercado está bastante líquido en guaraní, especialmente los bancos. Entonces, los bancos lo que están haciendo es cambiar esa caja en guaraníes que tiene comprando dólares del Banco Central, y con eso el Banco Central logró bajar un poco el tipo de cambio, o sea, el dólar versus el guaraní, hoy en niveles de 7.390, 7.389 creo que cerró el día de ayer, y va a seguir interviniendo por lo menos porque entendemos nosotros por lo menos que aún no es el óptimo de equilibrio del tipo de cambio para el mercado local paraguayo. O sea, el Banco Central hace su trabajo, interviene y está tratando de ajustar un poco para la baja del tipo de cambio. Tengo dos preguntas de esto que Sí. estabas comentando. Una es que algunos entendidos dicen que para la época del año en que estamos el dólar tendría que aún estar en un nivel mayor. Y la segunda es, hablando de la intervención del Banco Central, algunos economistas mundiales dicen que no les gusta la intervención de los bancos. Sí. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, el tema, hoy en Paraguay nosotros tenemos algo que se llama fluctuación sucia. ¿Qué significa eso? Que realmente no tenemos una fluctuación libre totalmente a mercado, a excepción de lo que fue el año pasado hasta comienzo de año, hasta agosto, básicamente, marzo hasta agosto del año pasado, donde el Banco Central no intervino ni un solo dólar en el mercado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenés una economía que está estable, una economía que básicamente se apuntaló bastante fuerte en términos macroeconómicos, y tenés cuestiones de shock que son intermitentes dentro de la economía, tenés la figura del Banco Central que puede llegar a intervenir. Hay algunos, como bien mencionaba, más puristas de la cuestión del tipo de cambio, que no tiene que haber intervención estatal, pero realmente hoy, por lo menos para lo que es el Banco Central acá en Paraguay, le funcionó bastante bien, y es una cuestión que ayudó incluso a la economía a que se estabilice, que la gente, digamos, del extranjero no vea como un país estable en base a la moneda también, que normalmente el Banco Central hace ese trabajo también. Sin embargo, el Banco Central lo que busca realmente es la estabilización de los precios. ¿Y qué sucede con el tema de los precios, que es la inflación, que también justamente que vamos a tocar también un poco el tema? Sucede también que el tipo de cambio le afecta a la inflación. ¿Por qué? Porque hoy Paraguay importa demasiados productos todavía que van para la canasta básica o que van para consumo masivo, que obviamente al tener un tipo de cambio muy alto, se encarece obviamente comprar, porque no sé, te costaba antes 7.000 por cada dólar, ahora te cuesta 7.500 cada dólar, Claro. ya se te encarece ya el producto. Obviamente cuando llega al consumidor final, Claro, a la góndola eso del supermercado. exactamente. Entonces hay también una cuestión de por qué el Banco Central interviene, por una cuestión que eso le ayuda también a un control de la inflación. Ahora, hay una teoría también que menciona que no se puede controlar la tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio al mismo tiempo. Sí. El Banco Central obviamente busca siempre la estabilidad de los precios. Puede jugar un poco con la tasa de interés, que es la política monetaria que también lo estuvo haciendo y trabajando en esa herramienta bastante bien. De hecho, uno de los mejores países en el mundo en gestionar la inflación post pandemia fue Paraguay. Y lo mismo también con el tipo de cambio, que también lo utilizó de alguna manera para controlar la inflación. Entonces, un poco esa es la cuestión de
de mi opinión por lo menos, de que el Banco Central está haciendo bien las tareas porque realmente está influyendo en un indicador que es el principal punto que el Banco Central tiene que atender, que es la estabilidad de los precios. ¿Qué países económicamente se pueden dar el lujo hoy en el mundo de que el Banco Central no se meta en, Claro, en la inflación, en el tipo cambiario? Y normalmente no hay ninguno. Que no tenga. O sea, hay algunos ciertos países, pero muy pequeños, que tienen una economía más cerrada, tienen una, o sea, por ejemplo, la eurozona, por ejemplo, que cuando, al tener una moneda única, que en algún momento se planteó también para el Mercosur, o sea, la eurozona, por ejemplo, que está compuesto de varios países, por ejemplo, España tiene el euro, otros países de la eurozona tienen también el euro. Entonces, ¿qué pasa? España, por ejemplo, lo que no puede hacer es emisión, por ejemplo, de monedas por sí solas para influir de alguna manera en el euro dólar, por ejemplo. Entonces pierden esa calidad de emisión y hacer, digamos, operaciones de influir en el tipo de cambio, por una cuestión de que es un conglomerado mucho mayor que un solo país. Recuerdo cuando tuvieron que salir a salvar a Grecia. Exactamente. Entonces, hoy pocos son los que realizan eso, la mayoría tiene una fluctuación sucia con una intervención estatal oportuna, y verás que en nuestro caso funcionó. En otros casos, países incluso de la región que no funciona, justamente Argentina, por una emisión masiva para cubrir el déficit fiscal acá en Paraguay, no tenemos todavía ese manejo poco claro, digamos, de los recursos que pueden ser emitidos por el Banco Central. Entonces, por ese lado estamos bastante bien por lo que es el Banco Central acá y estar tranquilo también. Hablando de inflación, ¿cuál es tu perspectiva sobre la evolución de la inflación en Paraguay? ¿Crees en las cifras que nos muestran? Y los datos que se utilizan para ese porcentaje o de las mismas cifras, ¿están actualizados? Mira, el Banco Central hizo un trabajo muy... o sea, el Banco Central cambió, de hecho, sus metas. Anteriormente las metas del Banco Central eran las tasas de interés. Luego hubo una reconversión y se fue a una mejor práctica, que es justamente la estabilidad de los precios, que es la inflación. ¿Qué pasa? La gente pregunta mucho si es veraz o no es veraz la información que publica, porque ¿qué sucede? Yo voy al súper y lo que yo consumo subió al doble en un año. Y la inflación terminó en 3.5%. O no tenemos inflación este mes. O no tenemos inflación este mes, o como fue el mes el de marzo, que tuvimos un 1.1%, que es bajo también para lo que es inflación normalmente. Pero hay cuestiones puntuales que hay que entender sobre la inflación. La inflación se mide por una canasta de bienes que es representativa para la economía, y esa canasta se actualizó incluso. Anteriormente teníamos una canasta que regía, por ejemplo, de muchísimos años anteriores, donde estaba, por ejemplo, no sé, el querosén, la linterna, y las lámparas. ¿Por qué razón? Porque eso era un consumo común hace 30 años atrás, 40 años atrás, que vos utilizabas eso normalmente. No estaban incluidos, por ejemplo, lo que es telefonía celular, paquete de datos y demás cuestiones. Tampoco que hoy en día, internet. exactamente, que hoy en día ya están esos representados dentro de la cesta básica. Que eso vaya cambiando con el tiempo, yo creo que ahora los tiempos se acortan todo con el tema de la tecnología. Anteriormente, capaz, en 30 años no te cambiaba mucho el gusto de las personas o la preferencia de las personas. Sin embargo, hoy capaz cada 5 años se te cambian ciertas tecnologías o ciertos productos que vos utilizabas, hoy ya no utilizas ese producto y migraste a otro. Entonces ahí sí hay un desafío para el Banco Central de ir actualizando esa base de la medida de la canasta básica mucho más temprano de lo que venían haciendo anteriormente. Y ahí de vuelta a lo que quiero llegar es que capaz la inflación que me pega a mí no es la inflación que te pega a vos. Claro. O no es la inflación que le pega al vecino, o la inflación que le pega a alguien que está en una zona urbana o en una zona rural. ¿Por qué? Porque los productos que yo consumo son distintos de lo que consume esta persona. Pero realmente por la medida, por la parte estadística, por lo que es la metodología de la medición de la inflación, como la hace hoy el Banco Central, es correcta. O sea, es siempre yo sé que está en tela de juicio. Sí. Había un proyecto incluso de... ¿Qué sucede mucho? O sea, lo que sucede hoy es que el Banco Central, hoy mi meta es la inflación, y ¿quién mide la inflación? Yo también mido la inflación. Entonces es como que vos que trabajas en una empresa decís, bueno, esta es mi meta, y yo mismo me estoy midiendo o me estoy alabando. Exacto. Entonces hay una cierta cuestión gris todavía ahí, porque en los otros países
normalmente la inflación la mide un ente autónomo autárquico, que no tiene nada que ver y tiene una autonomía del Banco Central. Y pero de ahí va mi pregunta sí. siguiente, si deberíamos de tener un control descentralizado de medición de inflación, Se como planteó. tienen otros países. Sí, se planteó varias veces, pero ¿cuál es la cuestión? Y el Banco Central, para mi opinión particular, es una de las, digamos, dependencias estatales o gubernamentales que mejores profesionales tienen hoy, más capacitados y ya con un training bastante importante de este tipo de cuestiones de medición y otro tipo de cuestiones y herramientas metodológicas que utilizan. Entonces, por ese lado es que hoy se mantiene aún ahí. Ahora, siempre, de vuelta, en mi perspectiva es que sea un ente autónomo el que mida la inflación en cualquier país, no solamente acá, porque de vuelta, o sea, si tu meta es esta y vos mismo te estás midiendo, yo sé que incluso dentro del área ellos tienen una autonomía, no es que tienen una dependencia directa, pero siempre se va a prestar a esta cuestión que estamos hablando ahora de tipo, ¿es real o no es real? Porque ellos mismos miden, porque ellos mismos se decir publican, que yo soy el más lindo es algo raro, que lo diga el otro, sí, claro, pero decirlo vos mismo es como raro. Sí. De hecho, la CAPAZU muchas veces mostró su preocupación en cuanto a esto y dicen, nosotros tenemos otra medición. Sí. Para mí siempre es importante ir hacia ese horizonte del cambio del que mida. Se planteó en serio, realmente se plantearon varias veces un cambio, pero una es la estructura, otros son los profesionales, incluso la superintendencia que anteriormente es la Comisión Nacional de Valores pasa bajo el Banco Central justamente por el expertise que tienen y por la credibilidad que tienen. Entonces, por cuestiones como esta, que le pueden dar de alguna manera alguna cuestión gris, mejor es ver y analizar qué se puede hacer y tratar de derivarlo capaz, no sé si a otra dependencia o una entidad. Incluso en otros países hay entidades privadas que miden la inflación y que obviamente eso van corroborando. Y el Banco Central hace su medición. Claro. Y van corroborando y van midiendo y van trabajando en conjunto. Esa es la realidad en otros países. ¿Qué desafíos enfrenta actualmente el sector financiero en Paraguay? ¿Cómo está respondiendo también Avalon Casa de Bolsa a los mismos? Mira, hay muchos desafíos en la parte financiera, especialmente en la parte de tecnología. Hay mucha competencia actualmente tanto en el sector bancario como en el sector de mercado de capitales, que hoy, por ejemplo, hay más de 20 casas de bolsa habilitadas en el mercado local. O sea, hay una competencia bastante fuerte. Ya hay más de 10 administradoras de fondos dentro del mercado local también. O sea, prácticamente todos los bancos hoy tienen una administradora de fondos ya trabajando en conjunto con ellas por una cuestión de cross-sell con el cliente. Pero, ¿qué sucede? En nuestro mercado, si bien el bancario tiene una madurez ya más importante de lo que es todavía el mercado de capitales, que está en pleno crecimiento, hay oportunidades. Y la oportunidad se da por cuestiones de extranjeros que están viniendo a invertir no te diría de manera masiva todavía, pero sí en una... Pero se están animando. Se están animando cada día más de distintos países de la región, de partes mucho más remotas del mundo, que vienen a invertir hoy en Paraguay, tienen sus empresas acá, incluso algunos se quedan y se enamoran acá de Paraguay y quedan y tienen ya su inversión acá, le trae a su familia. O sea, realmente es un país hoy que está visto de muy buena manera por el extranjero, ¿verdad? Ahora tenemos muchos desafíos también en la parte regulatoria todavía, en especial la parte del mercado de capitales, donde hay todavía ciertas cuestiones que venimos obviamente trabajando también con la superintendencia de valores, porque para nosotros siempre lo importante es, y más todavía en el manejo de dinero de terceros, es la transparencia en la información, es la medición de los riesgos de manera correcta. Y cuando le mostrás, eso no implica que no les pueda mostrar a un cliente un instrumento más riesgoso que otro, pero siempre ser claros y concisos. Mira, esta inversión requiere un mayor expertise, tenés una alta probabilidad de perder incluso tu capital, o mira, acá vas a ganar un poco menos, pero acá hay una remota posibilidad de que pierda el capital. Entonces hay esa cuestión que nosotros trabajamos hoy con los fondos especialmente, donde cuidamos mucho en dónde invertimos, en qué porcentaje invertimos. Tuvimos de hecho como digamos una valoración también por parte de la calificadora internacional Fitch, que nos hizo una calificación a finales del año pasado
donde aumentó nuestra calificación de los fondos. Hoy tenemos un fondo que está un peldaño del AAA, está en AA más PY, y el otro está en AA menos PY, que son los fondos en guaraníes y en dólares que tenemos, justamente ratificando la buena gestión que venimos realizando, especialmente en la parte del riesgo. Porque nosotros cuando nos sentamos con un cliente, lo primero que le hablamos es de la cartera que tenemos, del porcentaje que tenemos, de cómo medimos, por qué invertimos acá, de qué manera esto está validado por el mercado, de que efectivamente no va a tener una pérdida, que va a tener una ganancia. ¿No? Y por último le mencionamos, mira, este es el retorno de esta inversión. Claro. Y ahí el cliente se queda sorprendido porque realmente lo que pasa mucho en el mercado es, mira, esto te rinde. Esto te va a rendir, esto te va a rendir, a ser mira, lo que va a hacer. esto te rinde mejor que un CDA hoy. Entonces, nosotros vamos normalmente por la educación, claro, por un lado, la educación financiera que no recibimos desde etapas tempranas. Exacto. Y que lamentablemente son ustedes los que tienen que hacer el trabajo de educarnos constantemente a nosotros cuando queremos invertir o sin querer invertir, pero para que podamos entender nosotros las oportunidades financieras que hay. Totalmente. Y también los riesgos financieros que eso implica. Totalmente. Por el desafío justamente de la educación por un lado, por el otro, también que haya una mayor profesionalización también dentro del mercado al momento de mostrar los instrumentos que existen, de ser de vuelta claros en la información con el cliente, de tener esa ética profesional en la gestión de los activos de tu cliente o la gestión de la cartera de tu cliente, o mismo para un emisor, ser claros con el emisor de una emisión, que esta es la tasa que realmente te conviene, esta es la tasa real de mercado, con esto podemos salir, con esto no, te voy a cobrar lo que corresponde porque es algo que yo trabajo, pero sí te voy a demostrar en que el costo financiero conmigo va a ser mucho menor y vas a tener un asesoramiento bien de la mano que vamos a estar trabajando en conjunto, ¿verdad? Entonces, siempre vamos de esa cuestión de, justamente me quedó grabada una frase que me decía hace poco un profesor mío, nosotros porque siempre te dicen que buscamos una relación a largo plazo con el cliente y demás, y este se fue un poco más allá y me quedó grabado, yo busco una relación eterna contigo. Qué lindo. Y eso me quedó grabado y eso nosotros profesamos y aplicamos en el día a día en Ávalo. Entonces, buscamos que la relación con nuestros clientes sean eternas, no a largo plazo, no de aquí a 2, 3 años, sino que sean eternas. Claro. O sea, es una cuestión que trabajamos bastante. ¿Cómo impactó la emisión de bonos del Tesoro en el Ministerio de Economía y Finanzas en el mercado financiero local? ¿Cuáles son las estrategias de inversión también? Y luego, ¿cuáles son las oportunidades de inversión que tenemos hoy en Avalon? Porque sé que esta es una de ellas. Exacto, sí. Mira, la emisión de los bonos del Ministerio de Economía fueron un éxito total en el mes de marzo. Emitieron, para hablar rápidamente, en número más redondo, 120 millones de dólares en moneda local, con tasas realmente que son fantásticas históricamente para el mercado paraguayo y volúmenes que son históricos también para el mercado local. Emitieron a rangos que son de 4 años, 6 años y 12 años de remanente, con volúmenes realmente que demuestran la confianza que hay tanto en el Estado paraguayo y se refrenda también con las tasas a las cuales salieron. Salieron a tasas bastante ajustadas que son del 7,05% a 4 años, 7,45 a 6 años y 7,95 a 12 años. O sea, realmente son tasas muy que a nosotros nos sirven mucho como instituciones, incluso para medir un poco y tener una tasa de referencia libre de riesgo para futuras emisiones y demás cuestiones. Hoy esos son instrumentos muy demandados por nuestros inversionistas, especialmente por inversionistas más calificados e institucionales. O sea, las cajas, las aseguradoras, los fondos mismos buscan mucho estos instrumentos. Y después, básicamente, de esa emisión se comenzaron a negociar ya esos instrumentos en el mercado secundario. Claro. O sea, que tienen mucha liquidez también. Aparte del riesgo bajo, son instrumentos líquidos. O sea, alguien que no accedió lo está buscando. Lo está buscando y lo va comprando ya de vuelta con un recorte de vuelta en la tasa, ¿verdad? Claro. O sea, esa tasa del 705 ahora está en 6.90, 6.95, la 7.95 está en 7.80, 7.90. O sea, realmente eso demuestra una cuestión de una confianza hacia el Ministerio de Economía con el uso de los recursos, y también entraron varios no residentes, o sea, entidades que invierten en ese tipo de instrumentos, en ese tipo de riesgos, que no son locales, sino que son del extranjero, que hoy le gusta ya el riesgo paraguayo y van invirtiendo también en esos instrumentos. Por eso también el volumen
se manejó con eso de 120 millones de dólares. Además de esta, ¿cuáles son las otras oportunidades que tenemos en Avalon Casa de Bolsa? Mira, nosotros realmente trabajamos mucho hoy para lo que va a hacer de aquí a 1 o 2 meses con emisiones que estamos trabajando con entidades que son de bajo riesgo crediticio y una alta liquidez. O sea, realmente hoy en día en cartera tenemos tantos bonos, certificados de depósito de ahorro, acciones que son de renta variable, nuestros fondos también que están siempre disponibles también. Tuvimos un crecimiento brutal en nuestros fondos, especialmente en el de guaraníes, que crecimos prácticamente un 50% en estos primeros 3 meses con respecto al cierre del año anterior, rompiendo ya la barrera de los 400.000 millones de guaraníes, que para nosotros también fue un hito. Y es un fondo nuevo todavía, es un fondo que tiene 2 años. Mucho por crecer. Tiene mucho por crecer, estamos con una atracción bastante importante con los clientes, que se debe también a la confianza que nos tienen y el rendimiento que es acorde al riesgo también que ofrecemos. Y la gestión que tenemos, una gestión también muy clara, muy concisa con el cliente y muy cercana. O sea, nos gusta mucho estar con el cliente, ir a su oficina, sentarnos, tomar un café o se van ellos a la oficina, ver un poco también de cómo es la diaria nuestra. Y eso le da tranquilidad también al inversionista y es parte también nuestro de dar esa tranquilidad de que, mira, acá está la persona trabajando, este es el portfolio manager, estas son las inversiones que realizamos, este es el equipo que trabaja para que tu dinero esté seguro y que te rinda. Entonces trabajamos en esa línea muy cercana con el cliente, de visitas, de charlas, de eventos que vamos realizando también. Entonces, ahí cuando tengamos también esta cuestión que te hablo de 1 o 2 meses en adelante de emisiones, una vez que tengamos ya bien concreta la fecha, también vamos a estar mencionando seguro por este aquí, medio. Por favor. Para lanzarlo, no, porque hay algunos que son, van a ser históricos, o sea, emisiones históricas dentro del mercado local para este año. Entonces también vamos a tratar de dar la primicia acá para esas emisiones. El paraguayo va más a lo seguro, ¿verdad? Va más a lo seguro, le gusta lo seguro, ¿no? Por eso justamente el tema de los fondos recién ahora es como que está tomando impulso. Hace cuestión de 3 años tomó un impulso bastante importante. ¿Por qué? Porque es de renta variable. Hoy te puede rendir 6, de aquí a un mes te rinde 5.50 y después te rinde de vuelta 6.5. Entonces al paraguayo no le gusta tanto esa intranquilidad de no saber efectivamente cuánto va a ganar. Por eso va normalmente a un certificado de depósito de ahorro. Sí. ¿Por qué? Porque tenés una tasa fija, hace por 3 años, 5 años, 2 años, 1 año, y sabes exactamente cuánto vas a cobrar y cuándo vas a cobrar. Entonces, por eso es que el mercado paraguayo tampoco se despega mucho de lo que es la región, porque en la región hoy lo que más se negocia, lo que más hace que la gente también tenga más renta y tenga más ganancias es la renta variable. La renta variable son acciones de las empresas. Y te doy un ejemplo claro que puedo hablar con propiedades del Banco Continental, por ejemplo. Hace 10 años una acción del Banco Continental costaba 100.000 guaraníes. Sí. Hoy está, después de 10 años, está 350.000 guaraníes. Claro. O sea, aparte de pagarte los dividendos y demás cuestiones, más que se triplicó en 10 años el valor de una empresa. Entonces, hoy en el mundo del mercado de capitales, la mayor porción de la gente invierte en renta variable, en acciones y demás instrumentos de renta variable, en un 70-80% del total. Y en un 20-30% van a renta fija, que es lo seguro, como vos mencionabas, de saber cuánto te va a pagar. Te va a pagar 5, te va a pagar 10, te va a pagar esto. Los bonos. Acá es al contrario, acá tenés 95% en renta, más del 95% incluso, en renta fija, a lo seguro, a lo que realmente es, que yo sé que voy a cobrar, y un 2-3% de renta variable. Y diversificar. Yo creo que nos cuesta entender, pero diversificar es lo ideal. Nosotros siempre damos, cuando nos juntamos con el cliente, le damos una cartera óptima. Entonces siempre le ponemos de acuerdo al perfil del cliente. Por ejemplo, si un conservador, normalmente no le ponemos acciones porque las acciones son a largo plazo y tiene obviamente renta variable, es más volátil. Puede que como le vaya muy bien, como puede también que le vaya mal un año, pero en los próximos 5 o 10 años, en promedio va a ganar, pero digamos, este señor no está dispuesto a sacrificar capital. Claro. Entonces tenemos los perfiles más agresivos que sí le ponemos una mayor porción de renta variable,
se siente a gusto, te llama incluso que bien que me asesoraste con esto. Fue la inversión, de hecho nos pasa con las acciones del Banco Continental, fue la mejor inversión que hice en mi vida. Qué lindo que te digan. Sí, justamente ayer estuve en una cena y le encuentro a una señora, era cliente nuestra y me menciona, mira, yo soy accionista del banco y Ávalos me vendió mis acciones hace 3 años atrás y hoy ya gané esto por dividendo, ya lo que yo pagué hoy ya se valorizó un 50%. Él y la señora, y son cosas que realmente a nosotros nos gratifican en esta labor del mercado de capitales, ver ese tipo de vivencias o de realidades que nos cuentan después de que realmente funcionó, que se le asesoró correctamente y que está feliz con el asesoramiento recibido. Bueno, de hecho, Warren Buffett decía que si no estás como preparado para perder, sí, nunca vas a ganar plata. Exacto, también. Hay acciones que son riesgos, sí, que vas a perder por ahí en unos años, pero después viene la ganancia. La ganancia, totalmente. Y hay que estar abiertos. Hay que estar abierto y hay que estar siempre bien asesorado de la mano. Un asesor es muy importante. Eso sí también quiero dejarlo en claro porque sabemos que nosotros tenemos un público empresarial. Lo más importante es estar bien asesorado, no estar asesorado por gente que... Sí, o no aventurarse solo también a veces. Aventurarse solo, si uno entiende, felicidades. Claro. Pero es muy difícil. Pero aunque uno entienda, a veces nosotros le hablamos a varios empresarios que conocen del tema. Claro. No tenés el tiempo. O sea, vos estás, tu cabeza está en tu empresa y bueno, tus inversiones dejar que yo te las manejo y te voy reportando constantemente. Total, vos entendés y con un reporte mío mensual o semanal, vos estás más que tranquilo. Y si ves algo que no te gusta, bueno, ahí nos juntamos y vemos de calibrar tu cartera y vemos de asesorarte en otro tipo de instrumentos incluso. Entonces siempre esa también es la cuestión de estar de la mano de un profesional, estar de la mano de una empresa sólida. Eso también, nosotros somos una empresa sólida en cuanto al balance, claro, también somos el de mayor patrimonio dentro de las casas de bolsa, dentro del mercado local, que no es algo menor, somos una empresa que... también una cuestión que te comento, que los clientes decimos, yo no vengo por bueno, sino que realmente a mí también me beneficia, yo gano dinero por asesorarte, claro, y por venderte de instrumentos, y somos bastante, y todo el mundo está para... Somos el que te dice que no, es mentira, o sea, todos estamos obviamente para que mi empresa sea rentable, que tus inversiones sean rentables, y por eso justamente yo te cobro lo que corresponde, un fee o un manejo de cartera. Y hoy cerramos prácticamente como una de las casas de bolsa primeras en lo que es la parte de utilidad y también entre las administradoras de fondos, si bien tenemos prácticamente año y medio de operaciones, también estamos en el top 3 de administradoras de fondos con mayor ganancia. Porque eso también respalda la gestión correcta, porque si tenés un balance que no está con una ganancia buena, con un patrimonio fuerte, ¿qué está haciendo? O sea, nadie está acá para, digamos, de manera gratis, entonces claro, también nosotros siempre apuntamos un poco a que la gente mire los balances, a veces las empresas en las cuales van a invertir, porque ahí hay mucha información que a veces no está sobre la mesa. Arnold, un placer. Espero que a Samuel falte mucho. Así te vuelvo a entrevistar. Muchísimas Le gracias. deseamos que tenga muchas vacaciones. Podemos decirlo, un placer. He aprendido mucho. Muchísimas gracias por tener tanta humildad de enseñarnos. No, por favor, gracias a vos, Florencia, por el espacio. Y también de vuelta un saludo a la audiencia. Sí. Un beso grande a toda la gente de Avalon Casa de Bolsa. Realmente muchísimas gracias por confiar también en 5 Días Televisión. Nos vamos. No se vayan, ya nos vamos a un corte y venimos con el siguiente invitado. Siempre recalco que nuestra institución está dirigida por personas formadas en educación y trabajamos desde